buenas noches. Gracias por la sintonía. Tenemos hoy un programa con un contenido muy variado. Presentaremos un reportaje de investigación sobre las sectas en la República Dominicana. Tenemos también un segmento de comentarios en el que vamos a tratar el sistema de emergencia 911 y tenemos una entrevista con el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo. Pero antes tenemos nuestro acostumbrado y controversial debate sobre el tema que presentaremos a continuación. Hace apenas algunas décadas era casi impensable la idea de matrimonios entre personas del mismo sexo, pero en la actualidad ya ha sido legalizado en varios lugares del mundo, lo que a su vez ha despertado discusiones sobre esta posibilidad en muchos países, incluyendo el nuestro. Por eso es tema de debate esta noche en Leila. Y este es el tema de la noche de hoy, el matrimonio entre personas del mismo sexo o como le llamamos comúnmente el matrimonio gay. Van a debatir mis invitados, el abogado Nasef Perdomo. Buenas noches, gracias por estar aquí, Nasef. Gracias a ti por invitarme, Leila. Y Pastor Víctor Medina, gracias por estar con nosotros. Gracias por el privilegio, un placer estar una vez más aquí. Bien, pues sobre este tema, el argumento básicamente, la posición de apertura sobre cada uno y luego de ahí el debate pues surgirá. Nasef, comienzo contigo, tu opinión sobre el tema. Bueno, es muy sencillo. República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho que tiene una Constitución y por ella se rige. Esa Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que hemos firmado y que completan lo que se llama el bloque de constitucionalidad establecen la prohibición de la discriminación a las personas, sobre todo a las minorías. En ese sentido, hablar de que puede mantenerse prohibido el matrimonio civil entre personas del mismo sexo es una vulneración de la Constitución de la República. Bien, ¿cuál es tu posición sobre esto? Nosotros entendemos que esto violenta el tema de lo que es la palabra de Dios, el diseño que Dios ha establecido para la creación. Génesis 3:22 claramente establece aquí: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El concepto de familia nuclear, que es el concepto que Dios ha establecido, el concepto creacionista, y entendemos que esto definitivamente atenta contra la realidad que la palabra de Dios plantea, que el diseño de Dios ha establecido y que como cosa curiosa, esta conducta, porque literalmente es una conducta que viene como el producto de una elección, de una tendencia, de una decisión personal bajo un acto volitivo, cómo esto llega a constituirse en algo que ahora tiene un eco tan importante y la Biblia le llama a esto pecado. Y eso es lo que estamos señalando nosotros, el elemento pecaminoso al respecto. Bajo ningún concepto señalando a la persona, ni teniendo un odio hacia el que padece de esta condición, pero literalmente no podemos estar de acuerdo con la conducta pecaminosa que la Biblia establece, que es, reitero, pecado. Significaría entonces que legalizarlo, aunque sea para el matrimonio civil, olvidándonos de la parte religiosa, sería legalizar una conducta pecaminosa, según lo que el Señor. Bueno, pero hay muchas conductas pecaminosas que son legales, por ejemplo el divorcio, que en Mateo 19 Jesús truena contra el divorcio. Y yo me pregunto si ellos pretenderán también que se ilegalice esa conducta pecaminosa. Mira, hay un asunto muy sencillo. Una cosa es lo que los cristianos consideran pecado y otra cosa es lo legal y lo ilegal. Desde que hay una separación entre, digamos, César, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, hay que reconocer que las conductas que las iglesias y los cristianos consideran pecaminosas están prohibidas para aquellos que son miembros de esa iglesia. Lo que está prohibido para toda la sociedad es lo que está en la ley, lo que manda el ordenamiento jurídico. Entonces, no se pueden confundir esas dos cosas. Y eso era precisamente uno de los temas que le criticaba Jesús a Caifás y a los saduceos, esa unión que pretendían hacer entre el poder del César y el poder religioso. República Dominicana, yo insisto, tiene una constitución que prohíbe la discriminación. Entonces, ¿cómo se puede justificar que en este país se quiera mantener a una minoría fuera de lo que es un contrato civil? Porque eso es el matrimonio civil. El religioso, nadie puede obligar a la iglesia a casar a quien no quieren. Eso ahí, eso no hay ni siquiera que discutirlo.
Pero el matrimonio civil es un contrato que las personas firman y es con el Estado dominicano. Pero a fin de cuentas el propósito es que haya igualdad de derechos entre Claro, parejas del mismo sexo o parejas de sexo. Hay algo fundamental aquí, que es la parte pedagógica, la enseñanza, y como se habla de constitución, no soy abogado, pero la constitución prevé que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y las leyes... Eso es incorrecto. ¿Es incorrecto? Absolutamente incorrecto. La Constitución dice en el artículo 55 que el fundamento de la familia es el matrimonio, ciertamente. Y el matrimonio basado nuclearmente. Pero, discúlpame, la tengo aquí, te la estoy... Ok. Y luego dice que el Estado promoverá y protegerá la organización de la familia sobre la base de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Promoverá y protegerá. Eso no quiere, el matrimonio heterosexual, eso no quiere decir que prohíbe el matrimonio igualitario. Y lo que es más, en el artículo 55.1 de la misma Constitución dice: toda persona tiene derecho a constituir una familia. Toda persona no son los heterosexuales. Toda persona son los heterosexuales, los homosexuales, los estériles. Entonces, pero esa concepción, confundir la concepción religiosa no del es un asunto matrimonio. de la confusión, perdón. Viene el elemento de que la Constitución habla de hombre y mujer, y a ese punto es que quiero aderezar. No, es que la Constitución no se lee igual que la Biblia. Pero no estamos leyendo la Constitución respecto de la Biblia. También se habla de la educación, y a lo que me refiero es a la parte pedagógica, a la parte de la enseñanza, que nosotros pretendemos que a la gente nuestra y el país que ha sido instituido sobre los valores duartianos, ese principio de Dios, patria y libertad, esos preceptos cristianos se sostengan y se mantengan. Justamente este es el deber nuestro, hacer una voz pública de lo que la Biblia condena y demanda como pecado. Justo algo importante que debemos señalar es cómo este grupo de personas han llegado a ser un grupo de gente importante respecto de su conducta. Llámese que no hay ningún argumento científico que demuestre que esta tendencia es a un afecto de nacimiento, es algo que Cuando tú dices viene... este grupo de personas, te Me refieres refiero a a los de la condición homosexual. Entonces, Mira, yo te voy a decir una cosa, Lila. entonces, Yo ¿cómo considero- llega esto? ¿Cómo llega esto a elevarse a un recurso donde ya se está legislando? Bueno, habría que darle oportunidad a los grupos de minorías como los pedófilos, como los ladrones, ese tipo de grupos que tienen tendencias, que tienen decisiones, que tienen elecciones, y esto es lamentablemente lo que estamos viendo aquí. A mí me parece no solamente poco cristiano y poco riguroso, sino una falta de respeto monumental que usted compare los homosexuales con una persona que se aprovecha de la debilidad de un niño. No, yo lo dejé terminar. Yo no, me refiero, usted me está comparó, llamando, me está diciendo que le estoy faltando el respeto. No, a mí no, a los dominicanos que son homosexuales. Para nada, yo inicié diciendo que nosotros amamos al pecador, No, claro, pero no y estamos de acuerdo luego con la los conducta compara con los pecaminosa. pederastas, lo cual es una falta de respeto Estoy comparando monumental. Él quiere decir No, que a es mí me un gustaría pecado y que que él es me una devolviera minoría la también. cortesía de dejarme Claro, terminar. con gusto, Bien, disculpe. entonces es una falta de respeto monumental eso. Porque usted lo comparó con los pederastas y lo comparó con los ladrones. Me deja terminar. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese es el problema. Que usted quiere usar sus prejuicios personales para hacer ley en República yo Dominicana. quiero Me usar deja el terminar de derecho la de la misma palabra manera. de Dios que nos No, otorga y me nos deja confiere terminar, caballero, para- o habla claro. solamente Cuando usted. lleguemos de la Claro, pausa, claro. Habla un solamente ratito, usted. yo No, te yo voy a con Bien, gusto, entonces, iniciar otorgo. contigo para la reacción. Está Síguenos. usando 3 líneas de argumento: la religiosa, la palabra de Dios, la legal, y luego habló de la científica, que no hay argumento científico, pero en realidad usted no está argumentando ni científica ni legalmente. Usted lo que está queriendo decirle a la población es que sus convicciones religiosas son, aparte de religiosas, ley y científica. Yo tengo para decirle a usted que antes de que usted y yo naciéramos ya, la organización, la Asociación de Psiquiatría Estadounidense, que saben de eso más que cualquiera de los que está aquí hoy, declaró clarísimamente que la homosexualidad no es una condición, no es una afectación de la salud mental de las personas. Lo O sea, mismo no es una hizo- enfermedad. No es una enfermedad, Pero- no es una patología. Lo mismo hizo pero, la Organización Mundial de discúlpame. la Salud en 1983. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo estoy de acuerdo. Pero- El que no esté de acuerdo con las relaciones homosexuales
tiene derecho a no estarlo. Y la solución a eso es, si usted no está de acuerdo con las relaciones homosexuales, no tenga una relación homosexual. Sí, pero cuando... lo que no se puede permitir, y sobre todo con argumentos como ese, compararlo con los pederastas, No, compararlo es con que los el ladrones, argumento que estamos comparando, perdón, es que lo a estás una minoría descontextualizando. en No, República Dominicana, es que hay más minorías. una minoría en República Hay más minorías Dominicana que la ley tiene que amparar. se le quiera impedir el acceso a los derechos que tienen las mayorías. Yo considero que bajo el contexto que estamos hablando, se supone que la idea es traer un debate educativo. Mire, cuando usted habla de 3 argumentos, usted no puede decir que el argumento que yo tengo al respecto de la ciencia no acusa a los argumentos científicos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque claramente se establece que no hay ninguna forma que determine que un ser humano nace con esa condición. ¿Dónde? Bueno, está demostrado científicamente. ¿Dónde? Una prueba de ellos son los gemelos idénticos. Discúlpeme, ¿dónde? Porque usted está usando un argumento científico y entonces no quiere decir cuál es la fuente de su argumento. Sí, claro, tenemos la revista. Y usted ¿Dónde? tiene la revista People's, la People's Magazine que hizo la revista People's, una revista de chisme en Estados Unidos. No, pero sí, Esto claro. es perdón. impresionante. No, impresionante no. Esa Que la gente revista no hizo nace un homosexual, eco de la Víctor. posibilidad. Claro que no nace homosexual y está demostrado. Pero, Perdón, yo es le dejé decir, terminar. una discúlpeme. revista de chisme tiene pero, más fundamento científico la que la revista Asociación Times también, Estadounidense de Psiquiatría y que la discúlpeme, Organización Mundial de la revista Salud. Times también hace eco de esta entrevista. ¿Y qué es lo que se establece ahí? ¿De qué Usted entrevista? Vaya por favor a la fuente de Acción No, Familia. dígamelo usted, porque Yo se lo usted estoy está dando diciendo. el argumento. Discúlpeme, que yo le permití terminar, como usted dijo, devuélvame la cortesía ahora mismo. Sí, bebé, El Ministerio de Acción Familia también hace referencia a estos argumentos cuando se habla de todos los planteamientos científicos al respecto de que al final no podemos concluir que esto existe. Entonces, ¿dónde yo voy? Y me gustaría ir su asistencia, si es tan amable como profesional en el área. ¿Cuál es el punto en cuestión al respecto? Yo me pregunto, un grupo de personas que se organiza bajo una tendencia, y a eso fue que me refería ahorita, una elección, un acto de sus voluntades, Sí. deciden algo, y esto se convierte ahora en un grupo que tiene un ejercicio en la sociedad. ¿Por qué debemos nosotros estar de acuerdo con eso y por qué la ley debe amparar esta minoría? A eso es que me pregunto. Respecto de las otras tendencias, ¿por qué la ley entonces no es tan rigurosa al respecto? Porque lo que estamos diciendo es que cualquier persona que decida hacer algo y que esto tenga un eco y una reverberancia en la sociedad, esto debería ser prestado atención por la ley. Pero no aceptarían un contrato civil como él plantea, o sea, olvidarnos de la posibilidad de que las Leila, iglesias casen. Yo quiero personas responderle homosexuales. porque aquí se demuestra la poca comprensión que tienen del sistema jurídico aquellos que quieren usarlo para discriminar a las minorías. Lo que pasa es que para no tener que interrumpirte en el medio de la respuesta, mejor yo aprovecho, me voy a la pausa Ok. y regreso entonces con tu reacción Muy a bien. lo que dijo el pastor Muy bien. Medina. Nos vamos a la pausa, manténgase en sintonía. Yo fui objeto de discriminación, siendo grande ya. Todo lo contrario de decir que la iglesia discrimina al homosexual, al contrario, la iglesia ama al homosexual. Gracias por seguir con nosotros. El tema de debate en la noche de hoy es el matrimonio entre personas del mismo sexo, y las personas que tengo aquí para debatir el tema son el abogado Nacef Perdomo y el pastor Víctor Medina. Me quedé con la reacción de Nacef sobre el último comentario del pastor. El pastor se preguntaba, ¿qué se hace con las minorías que tienen una opción de vida en cualquier sentido que no es la tradicional y que quieren hacerla valer? Yo le respondí desde el principio del programa lo siguiente. Una constitución democrática, y la dominicana es una constitución democrática, establece la prohibición de la discriminación entre las personas. Y además el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que está en el artículo 43 de la Constitución. Entonces, si una persona quiere ejercer una opción de vida que no le hace daño a nadie, puede hacerlo. Pero lo que Porque el no pastor se le cuestiona puede es si impedir. no le hace daño a nadie. No, es que efectivamente. En ahora este caso, va a decir que la revista Hola de Estados Unidos establece que le hace daño a la gente. Entonces, yo quiero hacerte un ejemplo. Perdón, Pastor, le hace daño. pastor, ¿Sabes a quién le hace daño? Pastor, Mira, usted la ley me de deja educación terminar. habla. Sí, Mire, claro. usted no está en un púlpito. Usted no está en un púlpito. pero tú Respete no mi estás en un tiempo. estrado. Respete Tú no mi estás en un tiempo. estrado. Yo he respetado tu tiempo. Yo en un estrado tengo que dejar que el otro hable. Yo he o sea, respetado tu precisamente. tiempo. Yo he Yo quiero respetado tu terminar de tiempo. responder. En República Dominicana eso ha ocurrido en muchas ocasiones.
no hay que olvidar que esos mismos argumentos que usa el pastor se usaron en contra de la igualdad de la mujer, que hasta 1978 una mujer casada no podía salir del país sin permiso del marido. La gente no se acuerda de eso. Y esos son el tipo de cuestiones que hemos ido superando como sociedad. Pero yo te voy más allá. En República Dominicana había un grupo social extraordinariamente discriminado, que pasó muchísimo trabajo para hacerse valer. Y era una sociedad que prohibía sus acciones y que socialmente esas personas eran discriminadas y se quejaron durante muchísimo tiempo de esa discriminación a la que eran sometidas. ¿Y tú sabes cómo lograron superar eso? Lograron superarlo como minoría, haciendo valer sus posiciones, diciendo, no, yo estoy aquí y a mí hay que respetarme porque yo no le estoy haciendo daño a nadie. ¿Tú sabes quiénes eran? Los evangélicos. Los mismos que hoy quieren discriminar a minorías, eran personas que en República Dominicana eran terriblemente mal vistos. Cuando yo fui parte de una iglesia evangélica, y no hace tanto tiempo, hace menos de 20 años, ¿Tú fuiste evangélico? Sí, yo fui objeto de discriminación, siendo grande ya, de gente que se burlaba de mí, de gente que no me hablaba, porque yo era evangélico. Entonces ocurre que ahora personas que fueron víctimas de esa situación quieren reproducirla en otro. Okay. Y eso no solamente no es cristiano, no es coherente y no es legal. Vamos a ir la opinión de sobre si esto no le hace daño a nadie. No, claro que le hace daño de acuerdo a nuestra impresión, de acuerdo a la formación de nuestra sociedad, de acuerdo a los valores que la palabra establece. Es importante no salirnos del marco bíblico respecto de lo que nosotros pensamos. ¿Qué dice la Biblia? Primero a los Corintios capítulo 6 establece claramente que esta es una condición que puede eximir a alguien de la entrada al reino de los cielos. Y yo quiero ser eco claramente de que nosotros no discriminamos, todo lo contrario. La palabra de Dios propone una solución para el pecado y eso es lo que nosotros hacemos. O sea, cogemos personas con condiciones de pecado, no solo en la homosexualidad, sino en cualquier índole de pecado. ¿Cuál y es es la esto. Condición? Por ejemplo, cualquiera. El divorcio, eso es fornicación. Dice Mateo 19. El divorcio, claramente la iglesia no está de acuerdo con el divorcio. Pero no solo del divorcio, háblame del que roba, háblame de todas las condiciones que nosotros podríamos tener, condiciones que la Biblia también enmarca como pecado, fornicación, adulterio. Hay que prohibir el divorcio. Le permití, yo sí estoy de acuerdo con que el divorcio no es una opción. Entonces, pero ¿están de acuerdo con que se prohíba legalmente? Yo le escuché, perdón, usted me escucha ahora. Entonces, al respecto de lo que Gálatas 5, 19 en adelante habla como una lista de pecados, nosotros entendemos que la palabra de Dios restaura. Entonces, todo lo contrario de decir que la iglesia discrimina al homosexual, al contrario, la iglesia ama al homosexual. Y esto es justo un argumento que utiliza este movimiento y que utiliza los que están a favor de esto para censurarnos a nosotros. No. Si no amásemos las personas que dice la Biblia que están confinadas al infierno, entonces nosotros no estuviéramos haciendo una ponencia pública al respecto. ¿Qué deberían hacer dos homosexuales, por ejemplo, que están enamorados y se quieren casar? Yo pienso que deberían arrepentirse. Que el divorcio hay que prohibir lo que está prohibido en Mateo 19, clarísimamente. Pero eso es un contexto que yo le invito a que usted lo evalúe en el contexto cultural, ya que su materia es lo legal, la mía es la palabra de Dios. Y cuando usted está hablando del contexto de Mateo 19, donde Jesús le está hablando que les fue permitido darle carta de divorcio, está hablando en una sociedad totalmente diferente y en un contexto totalmente diferente entonces, al cual nosotros aunque estamos. La Biblia dice embargo, que el divorcio es fornicación, sin embargo, sin embargo, porque el problema es con los homosexuales. Sin embargo, la iglesia claramente nunca será portadora del fenómeno del divorcio como una pronunciación desde el púlpito. Sabemos que es algo que sucede, sin embargo, es algo que nosotros vamos a luchar hasta el final por mantener una familia unida. Es este el diseño de Dios y por eso estamos en este lugar. Es este el diseño por el cual Dios ha creado la humanidad. Y claramente reitero de nuevo el texto bíblico de Génesis: dejará el hombre a su padre y a su madre. Es la institución de la familia la que la iglesia tiene que defender. Justo cuando se habla de esto, me gustaría que usted como persona, ¿verdad?, que ha pasado y ha dicho situaciones, cuando nosotros hablamos del costo del matrimonio, usted tiene que hablar de que Lucas 9:23 dice, toma tu cruz y sígueme. Los tres que estamos aquí, en algún momento o estamos casados y bueno, y lo demás, sabemos que no es fácil. ¿Qué habla la Biblia de esto?
que tienes que pagar un precio por una unidad social, y eso es lo que estamos haciendo al respecto. De eso es que estamos hablando, que esto lesiona la educación de los que vienen ahí. No queremos que esto sea la norma para nuestros hijos. Y la ley de educación habla de que la educación debe ser en función de principios cristianos. Leila, el pastor está profundamente confundido y eso lo lleva a contradecirse de manera radical. ¿En qué parte? Porque él comienza a decir que el tema es la palabra, la palabra, la palabra. Y yo respeto a las personas que creen en la Biblia. Y la gente que lleva su vida por la Biblia, a mí me parece eso respetable y es admirable. Lo que yo no respeto es la gente que quiere imponerle la Biblia a los que no creen en ella. A mí me parece que hay gente que tiene que entender que en una democracia eso no se puede y tiene que acostumbrarse a la idea de que en una democracia los demás pueden disentir de ellos. Y de la misma manera en que nadie puede obligarlo a ellos a llevar una vida que no es la que les dice la palabra de Dios en la que ellos creen, ellos no pueden hacer lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él dio la respuesta a la solución. Como no se va a atrever a decir públicamente que él está de acuerdo con la prohibición del divorcio, porque, como dicen en el campo, puerco no se raca en Javilla. Pero él lo dijo. Él Lo dijo legalmente. Claro que sí. Es que legalmente eso no es mi materia. Mi materia es la palabra de Dios. Precisamente. Pero discúlpame, tú dices terminar. Algo. Tú dices algo. Si usted se quiere ir en una, no estamos en el púlpito. Tú dices algo y usted dices algo acaba al de respecto. decir que lo legal no es su materia, por lo tanto, no debería de oponerse a que legalmente se reconozca el matrimonio igualitario. Bíblicamente, y es bíblicamente que estamos haciendo nuestra ponencia. Entonces, y usted dice que le estamos imponiendo algo, está disentiendo. No, para nada. Nosotros tenemos el mismo derecho, pero claramente tenemos el mismo derecho a disentir que tú tienes. Tenemos el derecho, por lo tal, tenemos el derecho a decir que no estamos de acuerdo con esto. Pero por eso tenemos el derecho a decir públicamente no estamos de acuerdo y no debemos ser censurados por disentir al respecto. Pero a nadie lo está censurando. Claro que sí. Yo le estoy diciendo que usted está no confundido. estamos obligando, estamos poniendo una postura que también somos una gran masa de personas que dicen no está de acuerdo. Parece que él como no es y creo capaz que así como usted dice que yo estoy confundido, yo creo que usted está muy confundido también. Sí, bueno, porque yo no creo en la palabra y porque yo no de creo Dios, en sus argumentos. Yo no creo en la palabra de Dios y eso es un derecho que me asiste. Lo que pasa es que no es que usted crea en mis argumentos o no. El problema es que la Constitución obliga a todos, no solamente a los creyentes. Y yo les reitero, usted lo dijo cuando le convenía a que se pronunciara sobre el tema del divorcio, lo dijo clarísimamente. No, eso lo introdujo usted. Yo lo dijo clarísimamente que la ley no es un asunto sobre el cual usted tiene que pronunciarse. Para nada. Muy bien, entonces yo le digo, si eso es cierto para el pecado del divorcio y la fornicación, entonces debería ser cierto para el pecado de la homosexualidad. Pero es que eso no le quita la fuerza. No se puede venir aquí a decir que el tema es la palabra de Dios y que la ley tiene que someterse a la palabra de Dios y que por lo tanto los homosexuales no deben poderse casar y al mismo tiempo rehuir el tema del divorcio. No, es que no hemos rehuido al respecto. La razón por la cual lo hace, la razón por la que no va a decir públicamente que está de acuerdo con que se elimine el divorcio de la ley en República Dominicana es porque sabe que mientras los homosexuales son una minoría, que tú deberías los apelar a heterosexuales no lo son. Y por lo tanto, va a perder ese aura que tiene de estar en defensa de la sociedad y va a quedar evidenciado como una persona que lo que quiere es imponer sus posiciones y sus puntos de vista yo creo que tú a una sociedad. Creo que estás Entonces, hablando por mi persona y creo que eso es, como dijiste ahorita, una falta de respeto. Le llamaste monumental, ¿verdad? Porque estás hablando en nombre mío al respecto de mis pensamientos. O sea, decirle que usted está equivocado es una falta de respeto. No, decir que yo pienso y derivar de mi pensamiento es un incorrecto porque el que conoce su pensamiento soy yo. Cuando tú hablas, decirle que usted tiene un error es una falta de respeto. No, cuando tú hablas al respecto del divorcio. Sobre el tema del divorcio. Cuando tú hablas al respecto del divorcio. ¿Debe eliminarse de la ley o no? Discúlpame, tú me citas la Biblia, entonces te vas al marco bíblico y en el marco bíblico te respondí. Y la Biblia no apoya el divorcio, la iglesia no se pone de acuerdo con esto. En lo legal. ¿Usted está de acuerdo con que se elimine? No es el tema, es que tú no me estás hablando. Pero que tú me estás llevando a un campo que no es el mío. Entonces estás derivando de mi matrimonio civil como contrato legal, entonces tampoco es su campo. No, pero sí, el tema de la homosexualidad. El tema de la homosexualidad ¿usted quiere que prohíba la homosexualidad? No, estoy diciendo que no estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo con el matrimonio entre dos personas del mismo sexo.
sexo. eso, usted tiene Entonces derecho. queremos hacer eco en la sociedad, tenemos derecho, decimos que la palabra de Dios dice que esto es una inconducta, Bueno. que esto es una patología y que Dios tiene Ahora sí es restauración. patología. No, que la palabra de Dios dice que lo El es, padre, que es un pecado. El pastor ha estado en todos los lados del argumento. El tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias, Nasser. Gracias a ti. Gracias, Siempre a su Víctor orden. Medina. Nasser Perdomo, Víctor Medina debatieron el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero el programa no ha terminado. Tenemos a continuación el reportaje sobre las sectas religiosas, el comentario y también la entrevista con el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo. Así que no se vayan, mantengan la sintonía. Una cesta es un grupo que se ha separado de las grandes iglesias. Para una planta de generación eléctrica a gas natural, que es otro combustible alternativo más barato y que además no es contaminante. El sistema de emergencia nacional, lo conocido como 911, fue objeto de debate desde hace varios meses porque se había planteado una modificación al sistema mediante un proyecto de ley, pero una de las cosas controversiales que el proyecto incluía era el cobro de 20 pesos por cada vez que una persona hacía una llamada al 911. Esto fue objeto de mucha discusión, muchas protestas de grupos y usuarios que entendían que no podían cargarle a la población un costo por reportar una crisis o una emergencia. Y finalmente esto, que ya es prácticamente una realidad, fue eliminado del proyecto y se limitó únicamente a concentrar el nuevo sistema de emergencia nacional en la OPTIC, que es la oficina gubernamental encargada de tecnología, y además buscar la manera de, mediante mecanismos electrónicos, coordinar desde la OPTIC con cada institución dependiendo del tipo de emergencia. Por ejemplo, si la emergencia es un fuego, entonces hacer una transferencia directa hacia los bomberos. Si la emergencia es un tema de salud, hacer una transferencia con el hospital más cercano al lugar en el cual se ha reportado la emergencia, entre otras cosas, para hacer un poco más funcional y un poco más eficiente la atención a situaciones de emergencia en la República Dominicana. Sin embargo, aunque esto se aprobó así, y lógicamente uno entiende que evidentemente no se puede cobrar a las personas por reportar una situación de crisis, no menos cierto es que la razón que llevó a que algunos legisladores propusieran este cobro en principio es justamente la cantidad de gente que abusa del sistema 911 para hacer bromas, para hacer llamadas jocosas, para molestar, y con esto para quitar tiempo y quitar por ende fuerza e interés a las personas que responden a los usuarios de responder a las crisis reales. Es decir, si usted llama mucho para una broma o para algo como el cuento del lobo, en las próximas llamadas probablemente no le pongan tanta atención. Además, le está quitando tiempo al que quiere llamar en este momento para una emergencia real. Entonces, yo no propongo que se haga un cobro, sin embargo, sí que se tomen medidas para tratar de amortiguar esto, como por ejemplo, mediante una nueva modificación, quizás en unos meses después que el sistema entre en funcionamiento, establecer sanciones, algún tipo de pena para aquellas personas que llamen a molestar o que llamen para usar de manera equivocada un sistema de emergencia que es tan importante para resolver problemas al cual por ende no se le deben causar problemas adicionales simplemente por gusto y por relajo. En lo adelante vamos a ver un reportaje muy bueno que hicimos respecto a algo que lamentablemente está adquiriendo mucho auge en el país, y son las peligrosas sectas que en Latinoamérica se han esparcido y que ya están llegando a República Dominicana y ganando demasiados adeptos. Vamos a ver lo que presentamos a continuación. Una cesta es un grupo que se ha separado de las grandes iglesias, conservando algunas de sus ideas, pero aislándolas y realizando una vida comunitaria orientada a la conservación de sí misma. Tienen incluso algunos valores, la misma Biblia, la Sagrada Escritura que ellos tienen, incentivan la oración, incentivan una búsqueda pues, de salvación. No podríamos decir que son malas. Las sectas cristianas crecientes y más notorias en la República Dominicana son la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, el Movimiento Creciendo en Gracia de Jesús Miranda, quien se hace llamar el Anticristo, la Congregación Mita en Aarón,
y la Iglesia Universal del Reino de Dios, mejor conocida por su eslogan, Pare de Sufrir. En el aspecto social, las cestas en Latinoamérica han tenido éxito por la pobreza, el analfabetismo y las familias disfuncionales. Existen aproximadamente 2.000 grupos no religiosos en Latinoamérica y se calcula que en los últimos 20 años, 35 millones de personas en la religión se han adherido a alguna cesta. La sociedad de hoy le huye al sufrimiento. Y si tú me ofreces una religión fundamentada en parar de sufrir, pues tú tienes un mensaje para mí. Las cestas cristianas por lo general se jactan de ser los únicos auténticos representantes de Dios, poseer la única enseñanza bíblica correcta y el único medio para la salvación. Muchas sectas lo que buscan es dividir y eso no es lo ideal. Jesucristo dijo, sean uno, como mi Padre y yo somos uno. El mismo Jesús dijo también, yo tengo un rebaño y yo soy el pastor de ese rebaño. En la medida en que esas sectas lo que hacen es que dividen y solamente buscan atacar a las grandes iglesias. Desafortunadamente la mayoría de las sectas son peligrosas porque piden aislamiento. Existen dinero y la exclusividad de los individuos. Casi todos los líderes sectarios son o eran millonarios, aunque requieren lo contrario a sus adeptos. La mayoría de las sectas son una potencia financiera, con valiosas propiedades, estaciones de radio y televisión, periódicos, revistas e influencia en gobierno. Por ejemplo, en Brasil, la Iglesia Universal del Reino Unido de Dios tiene 34 diputados. Otro punto en común es la obsesión con el fin del mundo como una manera de conseguir seguidores a través del miedo, como el caso del grupo Creciendo en Gracia. Insistía en que el mundo acabaría el 1 de julio del 2012, otra profecía fallida. Mucha sangre se ha derramado por fanáticos de la famosa cesta como La Familia, fundada por el asesino en serie Charles Manson. El Templo del Pueblo, que ordenó el suicidio colectivo a 900 personas, Puerta del Cielo, cuyos integrantes se castraban y se envenenaban, Verdad Suprema, que hirió miles de personas con ataques terroristas, entre muchas otras protagonistas de grandes atrocidades. Gracias por seguir en sintonía. Estoy con el ministro de Estado de Industria y Comercio, José del Castillo. ¿Cómo estás? Todo bien, Leila. Encantado de estar en tu programa una vez más. Y gracias. bueno, saludando a tu teleaudiencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Tú sabes que lamentablemente yo tengo que comenzar con el tema cliché, pero que no hay manera de que el ministro de Industria vaya a un programa y esto no es un tema, porque la gente es la primera que me va a decir, y tú no le preguntaste por gasolina. Sí. Háblame del tema de los precios de los combustibles. O sea que antes de entrar en el tema específico, creo que hemos logrado proyectar una imagen de los demás elementos que maneja el Ministerio de Industria y Comercio. Y ya en la mayoría de los programas, pues, incluso se nota, la gente me pregunta en gran medida por los temas de desarrollo industrial, de comercio exterior, sí, los temas de zona franca, los temas de minería, de energía. Y al final, el tema obligado de los combustibles. Vamos Así que a yo creo que vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar por ahí. Y después seguimos con lo otro. Bueno, ya hemos dicho en muchas ocasiones que el Ministerio de Industria y Comercio pues aplica un mecanismo de fijación de precios, que es lo que la gente más sigue, obviamente, porque toda la semana se produce un cambio en los precios de los diferentes hidrocarburos, o en ocasiones una decisión que los mantiene estable, como ha sido en los últimos meses, pues la mayor cantidad de decisiones han sido más bien en estabilizar los precios de los hidrocarburos, pero el mecanismo tiene como objetivo precisamente eso, evitar que el consumidor dominicano se vea afectado por los picos especulativos que están presentes en un bien que es un commodity internacional que sirve de refugio a los agentes financieros que operan en los diferentes mercados y que, como se ha dicho en muchas ocasiones, lo compra aquel que no lo consume
y lo vende a aquel que no lo produce, es una manera de idealizar ese elemento especulativo que está Pero presente aunque haya un en el mercado de hidrocarburos. para esos elementos especulativos, lo cierto es que por un conjunto de otras cargas, la gasolina, el gasoil, el combustible que se vende aquí es muy caro. Bueno, ciertamente hay impuestos que gravan los derivados del petróleo. En este caso tenemos el impuesto específico de la Ley 112, tenemos el impuesto al valor, en que es un 16%, y en conjunto ambos impuestos representan alrededor del 30% dependiendo del producto, porque como hay una proporción al valor dependiendo del producto que está gravado por, que tiene una carga fiscal. Y obviamente hay que entender que desde hace muchos años el gravamen a los hidrocarburos está especializado básicamente para el servicio de la deuda externa, aunque hay una proporción que se dedica a otros usos como financiamiento de los partidos políticos y otras, pero básicamente para... Pero yo sé, y creo que ya mucha gente sabe que es por el tema de los impuestos y del servicio de la deuda externa. Pero el elemento que más pero pesa... se puede hacer algo, José, lo que quiero decir, elemento, se puede buscar una manera alternativa para buscar ese dinero por otro tipo de impuestos y no en la gasolina. Bueno, hasta ahora No los creativos de la estructura tributaria del país no han logrado dar con otro bien. Lo cierto es que también, ya esto es un tema muy teórico y técnico, pero gravar los combustibles en países donde no hay producción de hidrocarburos debe tener un efecto en regular la demanda. O sea, es lógico que en un país donde no se produce petróleo sean caros, porque dependemos totalmente de las importaciones. Y los impuestos, aunque tienen en estos países un fin eminentemente recaudatorio, también tienen otros objetivos, como el tema de la teoría de la sostenibilidad negativa. Por ejemplo, cuando se grava el alcohol, lo que se busca con un selectivo específico, lo que se busca es que la gente consuma menos alcohol y como consecuencia de esto, pues se vea menos afectada por problemas de salud. Bien de lujo, la gasolina. Claro, la gasolina no, pero básica. Es un producto que no tenemos en abundancia. Hay que incluso desarrollar toda una política destinada a producir consumos alternativos, sobre todo en los temas de energía. Lamentablemente no tenemos un servicio de transporte público eficiente, ni hay una cultura tampoco en la República Dominicana de utilizar vehículos de bajo cilindraje, sino que todo el tema aspiracional va más bien orientado a vehículos de alto consumo. Pero todo eso ha venido cambiando con el paso del tiempo y creo que también hay una mayor conciencia ambiental sobre el efecto que tiene las emisiones de carbono en nuestro ambiente, ¿no? Y los impuestos regularmente también tratan de encarecer el producto para cubrir esa externalidad negativa. En el caso de la República Dominicana no es el caso. El caso es que dependemos de las recaudaciones para, en este caso, el pago del servicio de la deuda externa. Vamos a seguir con este y con algunos temas más, pero me tengo que ir brevemente a una pausa y regreso aquí contigo. Hoy en día, la realidad es que destinamos un subsidio al sector eléctrico de alrededor de 1.300 millones de dólares al año. José del Castillo, ministro de Industria y Comercio, es el invitado en la noche de hoy. Estábamos hablando de combustible, pero por supuesto un tema que va directamente de la mano con el tema combustible y que tú mencionaste en el abanico de cosas que son parte directa o indirecta del trabajo de Industria y Comercio, es el tema energía. ¿Y cuál es la participación del Ministerio en este plan energético nacional que el presidente protagoniza porque ha sido parte incluso de su programa de gobierno? Sí, claro, obviamente nuestro planteamiento para el sector eléctrico está basado en un planteamiento que se hizo desde la campaña electoral. El presidente planteó como objetivo fundamental el atacar el problema eléctrico desde un punto de vista integral. Esto fundamentado sobre todo en abaratar el costo de generación de energía. Porque abaratar el costo de generación de energía te permite atender los otros temas, aunque hay planes para captar más clientes, disminución de pérdidas,
mejora de la línea de transmisión. Todo esto implica mayor inversión. Hoy en día la realidad es que destinamos un subsidio al sector eléctrico de alrededor de 1.300 millones de dólares al año, que se va básicamente en cubrir pérdidas de las distribuidoras, pérdidas que tienen cuando compran energía, la venden a los usuarios, ahí tienen pérdidas técnicas y tienen pérdidas por el fraude eléctrico y el robo de energía eléctrica, tienen que subsidiar el pago a los generadores por esa energía comprada y servida a los diferentes clientes. Y esto actualmente, como decía anteriormente, representa 1.300 millones de dólares que no se gastan en inversión, sino que se van, es como si tú lo quemaras en combustible, real y efectivamente. Y el presidente ha planteado para lo que es la disminución del costo de generación, que hoy en día está en alrededor de 20 centavos de dólar en promedio, pero hay plantas que incluso generan por encima de los 30 centavos por kilovatio. Ha planteado la inversión del sector público en generación eléctrica. Ahí ustedes ven 600 megas que están siendo licitados a carbón, que es una energía muy barata, y otros 600 megas con la posibilidad de que incremente a 900 para una planta de generación eléctrica a gas natural, que es otro combustible alternativo más barato y que además no es contaminante. Es un combustible de bajo nivel de contaminación, porque lo que finalmente quema y produce para fines de chimenea es vapor de agua. Y creo que la visión del presidente es acertada en el sentido de disminuir el costo de generación e ir de manera paulatina desmontando este subsidio para poder invertir en los otros elementos que afectan el sistema energético nacional, como es renovación de las líneas de transmisión para disminuir las pérdidas técnicas, igualmente el combate del fraude a través de captación de nuevos clientes, instalación de contadores, desarrollar programas de subsidio focalizado. Tú dices de forma paulatina, o sea, ¿qué resultados se espera en qué plazos? El tema eléctrico, lamentablemente, no tiene una solución inmediata. Claro, por ende, porque ¿en qué implica plazo más o menos se inversiones. espera algún resultado visible? La expectativa es que para los acuerdos, para el 2016, fecha en que vencen los acuerdos de Madrid, ¿Y el gobierno ya tenga capacidad instalada de generación eléctrica a carbón o a gas, o ambas, que permita una renegociación de esos contratos hacia la baja y resolver el problema estructural más importante que tiene la economía dominicana, que es el costo de generación eléctrica. Si nosotros estamos compelidos a producir una reducción significativa de la tarifa energética en la República Dominicana y del costo de generación por un problema, aparte del efecto que esto tiene en el público consumidor, de competitividad regional, nacional, mundial. O sea, nosotros tenemos una de las energías más caras que no solo de la región, sino en términos relativos del mundo. Y eso obviamente nos pone en una situación difícil a la hora de competir en los mercados internacionales. El primer problema que presenta un inversionista, y lo hemos vivido cuando van a mi oficina y en reuniones y esto, es el tema eléctrico. ¿Cómo el gobierno nos puede resolver o facilitar o ayudar a disminuir los costos de generación de energía eléctrica? ¿Y qué tú les respondes? Bueno, los planes que estamos desarrollando. Obviamente, la realidad es que eso va a tomar un par de años porque se requieren las inversiones, las plantas deben ser construidas, los acuerdos de Madrid vencen en el 2016. Ya yo creo que desde el momento que el gobierno inicia la construcción de las plantas, eso va a permitir renegociación de algunos contratos, porque obviamente ante la entrada de nueva generación, pues algunas empresas sentirán la presión de renegociar. Claro, porque ya hay alternativas. Claro, porque habría alternativas y pudiesen sentirse, ¿verdad?, en la disyuntiva de que si negocian ahora pueden asegurar cierto tiempo, claro, porque se negocia por varios años, o entrar en un proceso ya cuando estas plantas estén disponibles, donde la competitividad de su oferta puede ser menor. Salvo esas fuentes alternas de gas natural y carbón, ¿no se han explorado otras fuentes alternas que a veces se comentan en los medios de comunicación, como el tema de la energía eólica, solar, entre otras más? Mira, aunque tenemos una ley que facilita la inversión en el sector eléctrico para energías alternativas,
Lo cierto es que nuestra matriz energética está limitada precisamente por el tema del costo de generación de energía. Son energías limpias, libres de Pero muy importaciones de caras, hidrocarburos, son más pero caras. caras. Okay. Cara porque todavía la tecnología que la soporta, en el caso de los eólicos, los molinos y los aerogeneradores, o la energía fotovoltaica también, es muy costosa. O sea, es más caro que eso lo que con tenemos, el paso del por tiempo, ende no es negocio todavía. Exactamente, Okay. porque entonces, aunque estaríamos brindando una energía limpia, estaríamos contratando una energía costosa. Pero hay experiencia importante en generación eléctrica alternativa, y la República Dominicana es pionera con el parque eólico Los Cocos y Guancho, Sí. en la zona de Barahona y Enriquillo, porque es el primer parque eólico en la región que se construye, y creo que una vez más estamos a la vanguardia de lo que es la energía alternativa a nivel regional. Y con el paso del tiempo, entiendo que la tecnología se irá abaratando, como todas las tecnologías, y serán más factibles este tipo de proyectos. Mientras tanto, pues obviamente deberán estar incluidos en lo que es el plan indicativo para el sector eléctrico, que limita la cantidad de generación que se contrataría y establece los precios a los cuales el Estado estaría dispuesto a adquirir esa energía. Es una buena actitud del presidente, esto como de poner a las contrapartes que negocian con el Estado Dominicano en una situación en la que tengan que negociar en mejores condiciones. Háblame de la Barrick Gold, de minería, de la posibilidad de la reforma de la ley de minas en República Dominicana. Mira, bueno, como el público conoce, o sea, se dio un proceso con Barrick de renegociación. Está actualmente en la etapa de redacción del documento que se va a someter al Congreso Nacional, o la adenda al contrato para fines de su conocimiento y aprobación. Pero los términos generales de la contratación, de la renegociación, pues ya han sido anunciados por la Presidencia de la República y han sido favorables para el país. Hemos logrado revertir una situación que no permitía que hubiese ingresos durante los primeros 4 años del proyecto, porque había una tasa de depreciación que permitía una recuperación acelerada de esa inversión que realizó PVDC para la mina de Pueblo Viejo, en Cotuí, y eso era el elemento más importante que no permitía que el Estado recibiera ingresos hasta que se produjera esa recuperación de esa inversión, que iba a tomar alrededor de 4 años. Y se han estimado unos ingresos muy superiores a los que el Estado iba a recibir durante los primeros 4 años. Por otro lado, yo pienso que el sector minería en la República Dominicana debe ser impulsado, una minería sostenible, con una regulación de parte del Estado que cuente con una licencia social, es decir, con la aceptación de las comunidades a las cuales afecta, porque obviamente hay que entender que la minería es una actividad que tiene un impacto desde el punto de vista ambiental y tiene un impacto en las comunidades aledañas a la explotación minera, pero se ha demostrado y está claro que la República Dominicana tiene un gran potencial minero, sobre todo en la minería metalífera. Ojalá podamos desarrollar exploraciones que realmente nos permitan obtener gas o petróleo, pero por el momento lo que sí está claro que tenemos es oro, plata, zinc, cobre y otros metales que deben ser explotados siempre y cuando obviamente se cumplan con los requerimientos ambientales que establecen las leyes nacionales y las regulaciones internacionales. En ese sentido, hay un gran futuro para la minería en la República Dominicana. Hay, incluso en la zona de Restauración, San Juan, en la zona fronteriza, hay una exploración minera que promete comprobar reservas similares o mayores a las que ya están comprobadas en el área de Cotuí, que está siendo objeto de explotación por la minera Barrick Gold, sí, lo cual implica que el oro va a ser un elemento determinante en el futuro económico de la República Dominicana. Ya hoy representa la participación de Barrick, que empezó a producir en enero si tomamos el año de 2013, representará alrededor del 20% de nuestras exportaciones totales nacionales. O sea que es un impacto importante y generará ingresos fiscales importantes para el Estado Dominicano, por lo cual debemos ver en la minería
yo creo que un futuro, Quizá podemos siempre y sustituir con cuando, los impuestos de la siempre y minería, no cuando- de la gasolina. siempre y cuando sea Volvemos al sostenible. principio. Bueno, mira, ojalá Mira. podamos descubrir un pozo de petróleo Exacto. y resolver nuestro problema energético, eso es lo ideal. Gracias a usted, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y con Cómo el no, público gracias que a sigue ti. el programa. Conversamos con el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo. Ustedes, gracias por la sintonía. Si tienen algún comentario, alguna queja, alguna propuesta de un tema de debate, un invitado, un tema para el reportaje de investigación, no duden en escribirnos al correo electrónico del programa, que es leilaenantena@gmail.com. leilaenantena@gmail.com es el correo electrónico que está en pantalla y por supuesto síganos en las redes sociales con los contactos que ven en la pantalla. Muchísimas gracias, que pasen un muy feliz resto de la noche y la semana que viene nos encontramos en otra entrega de este programa.